Lamentablemente, el pasado 28 de agosto de este año 2020 falleció Chadwick Boseman, un actor, guionista y productor estadounidense, mejor conocido por encarnar al superhéroe del universo de Marvel, Black Panther. Su muerte representó una sensible pérdida para todos los fanáticos de este universo y por supuesto para la industria del cine. A continuación repasaremos algunos datos importantes tras la muerte de este actor. La muerte de Chadwick Boseman se dio tras 4 años de una lucha incesante contra el cáncer de colon. Desde 2016, Chadwick ya contaba con este aterrador diagnóstico, en etapa 3 de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud estima que tan solo en 2018 se produjeron más de 860,000 muertes por este tipo de cáncer, situación que preocupa a los médicos, ya que en los últimos años el número de personas jóvenes con esta enfermedad ha ido en aumento. La lucha de Boseman contra el cáncer se dio entre grabaciones y reflectores, pues a partir de 2016 realizó la filmación de diversas películas, entre las que destacan una breve aparición en Dioses de Egipto, Mensaje para el Rey y Marshall en 2016, la cinta en solitario de Black Panther y Avengers Infinity War en 2018, Avengers Endgame de 2019 y The Five Bloods de 2020. Se dice que la tenacidad de Boseman fue intachable, pues las quimioterapias y tratamientos se desarrollaron a la par de sus grabaciones. Sin duda, la pasión que tenía por el séptimo arte fue su motivación en esta última etapa de su vida. Haciendo un repaso de sus inicios, en 2003 se hizo un actor recurrente en la serie estadounidense All My Children, de donde fue despedido al quejarse con la producción de los estereotipos raciales que manejaban tanto en el argumento de la serie como con los personajes, incluido el suyo. En 2013 personificó a Jackie Robinson en la película 42, cinta que representó su primer protagónico. En él recibiría ovaciones de la crítica por su actuación y la manera de abordar los problemas raciales de la época. Sin duda, el papel que catapultó a la fama a Boseman fue Black Panther, personaje que representó por primera vez en la película de Capitán América Civil War de 2016, por lo que se cree que Marvel ya sabía del padecimiento de Chadwick al ser elegido, pues esta película se estrenó en el mismo año de su diagnóstico. Otras versiones apuntan a que ni Marvel ni Chadwick Boseman sabían de su enfermedad al momento de ser elegido como el próximo rey de Wakanda, pues las grabaciones iniciaron en 2015, un año antes del diagnóstico de cáncer de Boseman, año en el que ya habrían elegido a todos los actores de la película, incluido el del papel de Pantera Negra. Su interpretación del Rey T'Challa en la pantalla grande, con la película en solitario de Black Panther, fue un éxito en las salas de cine y con la crítica, volviéndose la película más taquillera de 2018, ya que tuvo una recaudación hasta ese entonces de $1,300 millones a nivel mundial. Dicha película logró 7 nominaciones a los premios Oscar de ese año, incluida la de Mejor Película, hecho histórico para una cinta del subgénero de superhéroes, aunque solo ganó 3 de ellos que correspondían a Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción. La cinta se convirtió en la primera película de Marvel en ganar un Oscar. Boseman nunca se caracterizó por un alto apego a la religión cristiana. Sin embargo, en algún momento de su carrera sí declaró que incluso rezó fuertemente para poder hacerse del papel de Pantera Negra. Ahora ya todos conocemos la historia. Su muerte vaya que impactó al mundo del séptimo arte, pues numerosas celebridades que tuvieron la oportunidad de compartir grabaciones con él lo recuerdan como un gran compañero al que jamás olvidarán. Por obvias razones, los más representativos son los pronunciamientos que hicieron sus compañeros del universo cinematográfico de Marvel. A continuación, algunos de estos mensajes. Robert Downey Jr. comentó: "El señor Boseman niveló el campo de juego mientras luchaba por su vida. Eso es heroísmo. Recordaré los buenos momentos, las risas y la forma en que cambió el juego". Chris Evans dijo: "Estoy absolutamente devastado. Esto es más que desgarrador. Chadwick fue especial, era un artista verdaderamente comprometido, curioso. Pocos artistas tienen tal poder y versatilidad. Tenía tanto trabajo increíble que aún le quedaba por crear. Estoy infinitamente agradecido por nuestra amistad. Mis pensamientos con su familia, descansa en poder". Chris Hemsworth comentó: "Te voy a extrañar, amigo, absolutamente desgarrador, una de las personas más genuinas que he conocido.
enviando amor y apoyo a la familia, que en paz descanses. Brie Larson publicó: Chadwick fue alguien que irradiaba poder y paz, quien se dio el tiempo para ver realmente cómo estabas y dio palabras de aliento cuando te sentías inseguro. Me siento honrada de tener los recuerdos que tengo, las conversaciones, las risas. Mi corazón está contigo y con tu familia. Te echaremos de menos y nunca te olvidaremos. Descansa en poder y paz, amigo mío. El último tuit en la cuenta de Chadwick Boseman, donde se hizo pública su muerte, se ha convertido hasta el momento en el mensaje con más me gusta en la historia de la plataforma. Hasta el momento de la publicación de este video, cuenta con más de 7.2 millones de me gusta. El tuit dice lo siguiente: con inconmensurable dolor, confirmamos el fallecimiento de Chadwick Boseman. A Chadwick se le había diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3 en 2016 y luchó con él durante los últimos 4 años a medida que avanzaba la etapa 4. Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo y te trajo muchas de las películas que tienes y que has llegado a amar tanto. Las últimas películas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y quimioterapias. Fue el honor de su carrera traer al rey T'Challa y que cobrara vida en Black Panther. Murió en su casa con su esposa y familia. La familia te agradece tu amor y oraciones. Te pide que sigas respetando su privacidad durante este momento difícil. ¿Qué pasará? Tal vez la duda más grande que ha quedado tras la muerte de Chadwick Boseman inevitablemente es ¿qué pasará con Black Panther? Marvel no se ha pronunciado al respecto. ¿Habrá logrado grabar la segunda parte? No lo sabemos. De lo único que estamos seguros es que recordaremos a Chadwick Boseman por las historias y personajes memorables que logró interpretar. Deseamos profundamente descanses en paz, Chadwick Boseman. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.